panorama bíblico y vamos a entrar a nuestro siguiente libro. Ya terminamos de ver los evangelios, ya vimos los 4 evangelios, gracias a Dios, y hoy vamos a ver 2 libros. Hoy nos vamos a ir de aquí a estas cosas que quedan. Si el Señor nos lo permite, nos vamos a ir rápido, porque los libros que vienen, aunque tienen un contenido muy profundo, son libros cortos, mucho más cortos que los que hemos visto. Y además, pues aquí se trata nada más de que tengamos una idea de qué hablan los libros y no de estudiarlos a profundidad. Entonces, nos vamos a ir más rápido. Por eso, hoy vamos a ver 2 libros. Hoy vamos a ver el libro de Hechos y el libro de Romanos. ¿Sí? Si se sienten abrumados, denle gracias a Juan Carlos porque él me dio la sugerencia ayer. No es cierto, pero bueno, vamos a empezar. Como siempre, les pido que me acompañen a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos enseñe. Señor, te damos tantas gracias como cada lunes, Señor, que nos permites estar aquí reunidos en torno a ti, en torno a tu palabra. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que seas tú el que nos enseñes, que seas tú el que nos ministres, que seas tú el que nos des palabra y que nos enseñes, Señor, las maravillosas verdades que hay contenidas en tu palabra, que nosotros podamos saber de qué trata, Señor, este libro maravilloso, que podamos entenderlo, Señor, y que esta clase sirva como una introducción para poder ir cada día apreciando más, Señor, todas esas maravillas y todos esos tesoros que nos has dejado. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con el libro de Hechos. ¿Sí? Y entonces, Hechos, como ya lo habíamos comentado, el libro de Hechos, el autor del libro de Hechos fue el evangelista Lucas. ¿Sí? Son los 2 libros que escribió. Él lo escribió Lucas, así es. Y el libro en sí no tiene título. ¿Sí? Los manuscritos griegos lo titulan como Hechos, algunos le agregan de los apóstoles, Hechos de los apóstoles. En realidad, les digo, el título no tiene, así como el evangelio no tiene un título, o sea, no le pusieron Hechos y luego, no, simplemente empezó a escribir. Y al igual que el evangelio de Lucas, está dirigido a Teófilo, que ya vimos que no tenemos la menor idea de quién era Teófilo, pero es alguien a quien Lucas, pues evidentemente apreciaba mucho, como para escribirle estos 2 volúmenes que nos llegaron a nosotros hoy, que nos cuentan tanta historia y nos dan la explicación de tantas y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Listo. La fecha de escritura. Este libro se escribió probablemente entre el año 62 y el 80, evidentemente después de Cristo. Hay algunos autores que piensan que debe de haber sido más bien entre el 62 y el 70. ¿Por qué? Porque en el 70 fue la destrucción del templo, del segundo templo, y eso hubiera sido un evento lo suficientemente importante como para que se narrara en el libro, y eso no sucede. Entonces puede ser que sea un poquito antes, ¿no? Que Lucas haya cerrado su libro un poco antes de eso, de ese gran evento, que sí es algo que no, o sea, lo sabemos por los libros de historia, pero en la Biblia ya no se menciona en ningún lugar. Todos los eventos son antes de esto. ¿Qué periodo abarca? Abarca casi 30 años, el libro de Hechos. Eso es algo que creo que pasa mucho con muchos de los libros de la Biblia. Como la narración está continua, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que los leo y pienso que las cosas sucedieron en semanas o en meses. Y no, pasaron muchos años. Entonces, este libro en realidad es un compendio de las cosas que sucedieron a la primera idea, cómo nació la primera iglesia y cómo se fue desarrollando la primera iglesia en 30 años. O sea, son los primeros 30 años de la vida de la iglesia. ¿Sí? Así es. El versículo clave, por favor, alguien que pueda leerme Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Sí, aquí vemos cómo, y precisamente nuestras palabras claves son Espíritu Santo y crecimiento. Hechos menciona o hace referencia al Espíritu Santo más de 50 veces.
¿sí? O sea, este libro, así como los evangelios son Jesús, Hechos es el libro del Espíritu Santo. Hechos es el libro en el que se nos muestra cómo viene el Espíritu Santo y empieza a actuar, empieza a desarrollar su ministerio. Él es quien guía, sostiene, consuela al creyente. Y el libro, pues evidentemente bosqueja el crecimiento de la iglesia en número, en vigor y en entendimiento. Sí. El contexto de este libro. Lucas comienza este libro donde concluyó su evangelio, inmediatamente, ¿sí? Entonces, de hecho, algunos autores piensan que estos libros originalmente podían haber sido un solo volumen, pero cuando ya se compiló la Biblia, pues alguien decidió, o sea, cuando se decidió el orden de los libros, decidieron poner los evangelios juntos, entonces metieron a Juan en medio de Lucas y de Hechos, pero todo parece indicar que fue escrito como un solo volumen, ¿sí? Este libro sirve como un eslabón, como un puente entre los evangelios y la historia de Jesús y la persona de Jesús y su ministerio con los siguientes libros del Nuevo Testamento que son el manual práctico del creyente, ¿sí? O sea, cómo poner en práctica todas estas enseñanzas que Jesús nos dejó en sus evangelios. Ahora vámonos a la parte práctica, ¿cómo vive un creyente cristiano, alguien que ha puesto su fe en Cristo? Y Hechos es ese eslabón, y por lo tanto es el libro histórico que es este eslabón con el que los conecta. Registra la respuesta inicial a la gran comisión que vimos en Mateo, así que podemos decir que aquí es donde vemos el inicio del movimiento misionero. Entonces vemos que, y eso también es bien importante, vemos cómo el movimiento misionero, el llamado a ser misioneros es un llamado que nace con la iglesia misma. O sea, la iglesia esa es la manera en la que la iglesia se constituye, gracias a misioneros, gracias al movimiento misionero, que es la orden que el Señor nos dejó y que ahora el Espíritu Santo pues encamina a la gente, a los nuevos creyentes a que lo puedan realizar. Les decía yo, probé información de las primeras 3 décadas de existencia de la iglesia, material que no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. O sea, esto es exclusivo, este libro está escrito para eso. Y de hecho, precisamente eso es algo que dice Lucas, se lo dice a Teófilo, para que sepas cómo sucedieron las cosas, ¿sí? Entonces es para Teófilo y para todos, ¿no? O sea, el Señor por eso conservó este libro, para que todos sepamos cómo sucedieron las cosas, y no nos dejemos llevar, ¿no?, por otras cosas. Aunque básicamente no es una obra doctrinal, Hechos enfatiza, es un libro histórico, enfatiza que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado por Israel, pero nos muestra que el evangelio ahora es ofrecido a todos los hombres, no solo al pueblo judío. Y enfatiza la obra del Espíritu Santo, que yo lo menciona más de 50 veces en el libro, ¿sí? Y habla, ahora, aunque menciona a la mayoría de los apóstoles, sobre todo al principio, básicamente se centra en Pedro y en Pablo, ¿sí? O sea, es un poquito, sí es un poquito a veces como incongruente que le pongan Hechos de los Apóstoles cuando en realidad básicamente habla de Pedro y de Pablo. Menciona a algunos al principio y ni siquiera a los otros 11 o 10, nada más los menciona muy al principio y ya casi no. Ahora, Hechos es un libro de transiciones, al ser un eslabón, al ser una conexión, es un libro de transiciones, es un libro que pasa de esto a esto, de esto a esto. Entonces pasa del ministerio de Jesús al ministerio de los apóstoles, pasa del antiguo pacto al nuevo pacto, ¿sí? Pasa de Israel como la nación testigo de Dios a la iglesia que tiene tanto judíos como gentiles, como el pueblo testigo de Dios. O sea, ya no es una cuestión nacional de identidad etnológica, ahora es por fe, ¿sí? Establece la teología de transición del antiguo pacto al nuevo pacto y muestra, les decía yo, la manifestación práctica de este nuevo pacto en la vida de iglesia, ¿sí? Vemos cómo, todo esto que el Señor Jesús dijo, ¿cómo se vive esto? Y Hechos nos enseña cómo empezaron a vivir esto los primeros creyentes. Un resumen rápido del libro de Hechos. La llegada del Espíritu Santo anuncia el inicio de la iglesia cristiana. Con él empieza la iglesia.
En Hechos vemos la historia del ministerio de Cristo a través de la vida de sus apóstoles. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés y ahí es donde, ¡pum!, ahí es el gran inicio, donde le da poder a los cristianos para ayudarlos a testificar en todo el mundo sobre el Salvador resucitado. Se describe el liderazgo de Pedro en la iglesia judía, la muerte del primer mártir, Esteban, la intensa persecución contra el cristianismo liderada por Saulo, y la conversión de Saulo posteriormente a Pablo en el camino a Damasco. También nos habla de los tres largos viajes misioneros que llevó a cabo Pablo, enseñando y predicando el Evangelio, y el libro termina con el viaje de Pablo a Roma, donde es puesto en prisión. También ese es otro argumento por el cual no se cree que este libro haya podido ser escrito después del año 70, porque Pablo falleció antes. Entonces, si Lucas hubiera estado, todavía no hubiera escrito el libro, hubiera señalado la muerte de Pablo. Y el libro termina como que muy abrupto de hasta aquí, ¿no? O sea, como que hasta aquí llegué y ya, ¿no? Todavía queda como abierto, digamos que tiene como un final abierto, como que parece que continúa, y ese es el punto, ¿no? Que continúa, pero no se narra la muerte de Pablo. Se fue. Bueno, en lo que regresamos, porque la transmisión sí se ve, ¿cómo podemos dividir el libro? El libro básicamente lo dividimos se puede dividir en 3 secciones, digamos. Del capítulo 1 al capítulo 7, más o menos, vemos cómo el Espíritu Santo le da poder a los apóstoles para llevar a cabo la obra del Señor en Jerusalén, ¿sí? Vemos los preparativos para la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, el primer milagro, el primer milagro que realiza la iglesia, o sea, ya sin Jesús, que es realizado por Pedro, que es la curación de un cojo, y el segundo sermón de Pedro, que es el que hace que a raíz de ese sermón nace la iglesia. Es donde se nos dice que ese día se añadieron 3,000 personas a la iglesia por este sermón. Vemos también la primera persecución de la iglesia, que es el martirio de Esteban, y el poder del Espíritu Santo, la disciplina dentro de la iglesia. Aquí vemos el caso de Ananías y Zafira. Vemos la selección de los primeros diáconos, un pasaje que nos ha sido muy familiar estos días, gracias a Dios, y cerramos, con el sermón y el martirio de Esteban. Después, la segunda sección del libro, podemos decir, es el Espíritu Santo dándole poder a los apóstoles para la obra en Judea y Samaria. ¿Sí? Si se acuerdan, las palabras de nuestro Señor Jesús era que el Espíritu Santo iba a venir y les iba a dar poder para que les fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, así está distribuido el libro, ¿sí? Primero las acciones en Judea, después están las acciones en Jerusalén, después en Judea y en Samaria. Aquí tenemos, por ejemplo, a Felipe predicando el Evangelio, está la conversión del eunuco. Tenemos aquí la conversión de Saulo de Tarso, está en esta sección, está en el capítulo 9. Y aquí comienza, hasta aquí tenemos una iglesia básicamente judía. Hasta este punto empieza un montón de gente a convertirse. Esos 3,000 que se convirtieron por el sermón de Pablo eran judíos. Todos eran judíos, porque eran judíos que subieron a la fiesta, al templo. Entonces eran judíos de muchas partes del mundo, pero eran judíos, ¿sí? Y en este punto es cuando se abre la puerta a los gentiles. En el capítulo 10 tenemos la conversión de Cornelio, el primer gentil. Aquí vemos cómo el Señor usa a Pedro para que el Evangelio le sea predicado a los gentiles, para empezar, para abrir la puerta. Después vemos cómo el Evangelio va a Antioquía. Aquí vemos ya cómo Pablo se empieza a preparar, cómo ya forma parte de un cuerpo después del temor inicial de toda la iglesia, pues al haber sido el persecutor, muchas gracias, más temible, ahora resulta que también es cristiano, ¿no? Entonces la gente le tenía miedo. En Antioquía, ya él empieza a congregarse y a servir.
Y después vemos cómo en el capítulo 12 la persecución continúa, o sea, empieza a ver, o sea, sigue la persecución a una escala más grande. Aquí vemos cómo esta es la liberación de Pedro, cuando de manera sobrenatural el ángel va abriendo todas las puertas y lo saca de la prisión. Esto está en el capítulo 12. Y ya de aquí vemos, ok, Jerusalén, entonces vemos cómo se va yendo así como onda expansiva, ¿no? En Jerusalén, Judea y Samaria. Entonces ya para la tercera sección del libro el Espíritu Santo le da poder a los apóstoles para que lleven la obra hasta lo último de la tierra. Y aquí es donde empieza a explotar el ministerio cristiano. Primero tenemos el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé en el capítulo 13, está el concilio de Jerusalén, precisamente cuando aquí dicen, a ver qué pasó, resulta que los gentiles también, el Señor también los está aceptando, ¿no? Entonces, ¿qué postura va a tener la iglesia de Jerusalén, siendo obviamente pues la primera iglesia, ¿no? Ellos tenían que tener una postura ante este hecho. Después viene el segundo viaje misionero de Pablo con todas sus penalidades y con todo lo que pasaron, el tercer viaje misionero de Pablo. Y ya para el capítulo 21 tenemos, o sea, ya aquí ya nos centramos en Pablo, ¿sí? Hay algunas menciones de Pedro, unas poquitas menciones de Juan, pero de aquí en adelante básicamente es Pablo, se habla solamente de Pablo, y aquí en el punto del capítulo 21 vemos hasta el 28, desde el arresto de Pablo en Jerusalén hasta su llegada a Roma, ¿sí? Vemos cómo está su defensa ante la multitud de Jerusalén, la defensa delante del Sanedrín, cuando está con Félix, cuando está con Festo, cuando está con Agripa, o sea, al pobre lo trajeron por todos lados, ¿no? O sea, con tal de, los judíos con tal de no soltarlo, lo trajeron por todos lados, el viaje a Roma, el naufragio cuando iban a Roma, ya por fin llega a Pablo a Roma, y ya lo último que vemos, y así cierra el libro, por eso le digo que cierra como de manera abrupta, como que te quedas así como que, ¿qué pasó? Porque el libro cierra diciendo que Pablo estaba en una casa, fue puesto en arresto domiciliario, entonces fue puesto en una casa y que estuvo 2 años viviendo en una casa y se le dio la libertad de predicar y la gente podía visitarlo de manera libre y no había ningún problema. Él no podía salir de esa casa, pero la gente podía ir a verlo. Y Pablo predicaba y por 2 años predicó el evangelio. Y ahí termina Hechos, ¿sí? Y ahí termina Hechos. Después de eso sabemos, pues, que eventualmente a Pablo lo ejecutaron, ¿sí? Lo decapitaron, pero eso ya no se narra. No, eso ya no se narra, eso ya no viene. Por eso les digo que se piensa que este libro fue escrito antes del 70 después de Cristo, porque la muerte de Pablo fue alrededor del año 68. Entonces, no llega al 80. Y bueno, pues hasta aquí, o sea, les digo, nos vamos a ir mucho más rápido porque además esto es un libro histórico. Hay muchos detalles, o sea, léanlo, es un libro con muchos detalles, muy, muy práctico, o sea, da mucha enseñanza respecto a la vida diaria, la vida cotidiana y cómo se fueron estableciendo las primeras iglesias, cómo se fueron estableciendo las primeras comunidades y los primeros creyentes que no eran judíos. Ya se empieza a voltear al mundo, ¿no? Ya no es solo Israel, ya se empieza a voltear al mundo y vemos todo eso, este libro narra todo eso. Entonces, esto es en cuanto al libro de Hechos. Ya sé que me fue muy rápido, pero es que lo que les digo, este es para no irnos tan detalladamente porque es historia. En este punto, ¿alguna duda o algún comentario sobre el libro de Hechos? ¿Teófilo andaba con él? Teófilo, no sabemos. Lucas le escribió el Evangelio y el libro de Hechos a un tal Teófilo, pero no tenemos idea de quién era Teófilo. Algunos estudiosos piensan que por la forma en la que se dirige a él, porque se usa palabras así como el distinguidísimo Teófilo, una cosa así, excelentísimo Teófilo, piensan que Teófilo puede haber sido una persona importante dentro de la estructura romana, a lo mejor alguien de la familia real o un puesto en el gobierno muy importante, y por eso le escribe, o sea, como para que decirle, mira, de esto se trata, ¿no? Como que de esto se trata esto del cristianismo, y escribe estos 2 volúmenes, pero son conjeturas, la Biblia no dice nada al respecto.
Ese fue el papel de Teófilo. Pero fíjense qué padre, ¿no? O sea, qué papel tan hermoso. Fue el papel de Teófilo en la escritura, el que 2 libros se hayan escrito y nos hayan llegado a nosotros. Por la curiosidad de un hombre. Qué bueno, qué bueno. ¿Algo más respecto al libro de Hechos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Está? Vamos bien. Bueno. Entonces ahora vamos a entrar a las epístolas. Vamos a entrar a la sección de las epístolas o cartas. Epístolas es un nombre elegante para decir carta. Y entonces vamos a entrar a lo que se le llaman las epístolas paulinas, o sea, las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿sí? Las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo son las epístolas paulinas, así se les llama, ¿sí? Están escritas, o sea, ¿cuál es el orden? El orden es por longitud, o sea, por extensión. Empezamos con Romanos, porque es la carta más larga. Sin embargo, todo parece indicar que fue la última en escribirse. Sí, parece ser que fue la última en escribirse, pero bueno, vamos a empezar con el libro de Romanos. Romanos nos habla, el tema principal de Romanos es la salvación solo por la fe. ¿Sí? Romanos, ahí está. Perfecto. ¿Quién escribió esto? Bueno, pues aquí les digo, empezamos con los libros que escribió el apóstol Pablo. El autor de la carta es Pablo, el autor intelectual, digamos, de la carta es Pablo, porque el autor práctico, o sea, quien escribió la carta era un hermano llamado Tercio, ¿sí? Y lo sabemos porque al final dice, yo, Tercio, el que escribió la epístola, dando saludos también, ¿no? Por eso fue así como de, yo la escribí. Y bueno, la fecha de escritura, pues este libro se escribió, al parecer esta carta se escribió en el año 58 después de Cristo. El versículo clave de Romanos, por favor, si alguien puede leer Romanos 1, 16 y 17. Debería ser de los de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que se cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es. Y es la gran afirmación de la carta de Pablo, el justo por la fe vivirá, la salvación es por fe. Algo que sabemos que ya había dicho Habacuc, sabemos que esto no ha cambiado y simplemente aquí se nos está, o más bien a los gentiles se nos está informando que la salvación es por fe. ¿Sí? ¿Cuáles son las palabras clave de este libro? Pecado, salvación y fe. ¿Sí? Pablo explica que la comunión con Dios se rompe en razón del pecado en nuestras vidas, que hay salvación, pero que esta solamente es por fe en el Hijo de Dios. Esto es así como la visión que tiene Pablo en esta carta. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que estaba pasando y el contexto de cómo fue escrita la carta de Romanos? Hay muchos autores que dicen que Romanos es el libro de texto de teología de la Biblia. Es así como la teología básica de la Biblia, Romanos. Incluso hay autores que dicen que si no existiera ninguna de las, o sea, si les tuvieran que pedir que se quedaran con un libro del Nuevo Testamento, sería Romanos, por la cantidad de información, por la cantidad de doctrina que existe en esta carta. Esta carta, bueno, evidentemente está dirigida a la iglesia en Roma. Ahora, esta carta, Pablo está por concluir su tercer viaje misionero, por eso se cree que esta fue la última carta. Anticipa una visita a Jerusalén, que es la visita en la cual lo van a apresar, y sabe que próximamente será su primer viaje a Roma. Entonces escribe esta carta para presentarse a sí mismo y hacer un resumen del mensaje del Evangelio, porque en el punto en el cual Pablo escribe esta carta, él no había ido a Roma y la gente de la iglesia de Roma no conocía a Pablo en persona, no lo habían visto nunca, ¿sí? Entonces,
Ajá, solo habían oído hablar de él. Entonces se cree que la iglesia de Roma fue fundada por los creyentes que se convirtieron en el día de Pentecostés. Si recuerdan, por eso se enfatiza en el hecho de que el día de Pentecostés había gente de todo el mundo y que cada quien nos escuchaba hablar en su propia lengua. Entonces, cuando se regresan a sus lugares, esos 3,000 creyentes no vivían en Jerusalén. O sea, muchos sí, pero no todos. Entonces, los que no vivían se regresan a vivir a su lugar y empiezan comunidades cristianas en su lugar, empiezan congregaciones. Entonces, se piensa que así empezó la iglesia de Roma. Y es algo bien interesante considerando que la iglesia de Roma en su momento, fue una de las iglesias más grandes, porque Roma era, en su momento, debió haber sido la ciudad más grande del mundo conocido. Roma llegó a tener 1 millón de habitantes. Para el siglo I, esto era una inmensidad, digo, si aún para este momento una ciudad de 1 millón de habitantes es una ciudad grande, ahora imagínense en esa época, debe de haber sido una inmensidad Roma, ¿sí? Y esta iglesia nace, y esto es bien importante, porque el propósito de Pablo para escribirles a los romanos es enseñarles las verdades del evangelio, de la gracia, a creyentes que no habían recibido instrucción apostólica. Esta iglesia nació sin la presencia de un apóstol. Porque los creyentes de Pentecostés probablemente se van a Roma y llevaban el mensaje con ellos de lo que habían escuchado en Jerusalén, pero en este punto no había ido ningún apóstol a Roma. ¿Sí? Entonces ellos lo que escucharon en ese día, fíjense qué poderoso es el evangelio, que con lo que escucharon ese día se fundó una iglesia, y una iglesia que era grande, y además una iglesia sana. Porque a diferencia de otras cartas, como lo vamos a ver más adelante, como la de carta a los Corintios, como la primera y la segunda Corintios, o la de los Gálatas, que son cartas en donde el propósito es corregir teología que se está desviando, o es reprender acciones incorrectas que se están dando dentro de la iglesia. Romanos no. Romanos es una carta en donde no le está diciendo nada a la iglesia, o sea, no les está regañando, no los está reprendiendo, no, les está enseñando, les está dando, ok, ustedes creyeron en Jesús, creyeron en el evangelio, les voy a explicar qué fue lo que pasó cuando ustedes creyeron. Que eso es lo que nosotros hacemos cuando hay un creyente nuevo, que viene a nuestra congregación, y es cuando decimos, a ver, el ladrillo por ladrillo, el discipulado, el ABC, mira, te voy a explicar qué fue lo que pasó en tu vida, ¿sí? ¿Qué fue? Porque ya sabemos que pasan muchas cosas. Al momento de creer, lo más importante es la salvación, pero pasan muchas cosas. Y precisamente todas esas cosas, Pablo se toma el tiempo de explicarlas en la carta a los romanos, para darles fe, para darles el sustento a su fe, el sustento teológico a su fe, ¿sí? Entonces, tiene varias razones para escribir esta carta: para edificar a los creyentes, para predicar el evangelio, para que lo vuelvan a escuchar, ¿no? Digamos, correctamente, conocer a los cristianos romanos, para que puedan alentarlo, para que oren por él y para que lo ayuden. En su momento esa era su intención, para que lo ayuden a planificar un viaje a España. Él tenía la idea de pasar por Roma porque quería ir a España. No sabemos si lo logró. No hay un registro, probablemente no, porque lo que sabemos es que llegó a Roma y ahí se quedó porque llegó preso, ¿no? Entonces probablemente no haya logrado llegar a España, pero esa era su intención cuando escribió la carta, ¿no? Les digo, la iglesia romana era doctrinalmente sana, pero necesitaban una base por escrito, ¿no? De su fe, de lo que estaba pasando. Un resumen ultra rápido, porque les digo, sí no vamos a desmenuzar tanto. Ultra rápido. El tema principal de Romanos es la justicia que viene de Dios, ¿sí? Dios justifica por gracia a pecadores culpables, condenados únicamente a través de la fe en Cristo. Ese es el gran tema de Romanos, ¿sí? Y aquí vemos cómo, aunque en Romanos Pablo usa referencias
al Antiguo Testamento, habla de Abraham, habla de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, no se centra tanto en eso, porque él está consciente de que aun cuando la iglesia pudo haber sido fundada por judíos creyentes, ya, no es una iglesia judía, es una iglesia gentil. Entonces les está explicando por qué todos necesitan la salvación. Ese es el gran punto de esta carta, ¿no? Y vemos cómo, digamos que hay así como que dos grandes secciones. Del capítulo 1 al 11 se presentan todas las verdades teológicas. Es así, la carne de la carta está del 1 al 11. Y son todos los conceptos teológicos de todo lo que pasa de todo lo que pasa desde que eres un hombre natural, por qué necesitas a Cristo, por qué necesitas salvación, que la salvación es solo por fe, va llevando todos esos pasos. Y luego de los capítulos 12 a 16 detalla la manifestación práctica de todas estas verdades en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia en conjunto, ¿sí? Algunos temas específicos, nos pasamos esa. Sí, algunos temas específicos, les digo que trata nada más así, no los voy a explicar, simplemente es para que sepamos. Habla de los principios de liderazgo espiritual, la ira de Dios contra la humanidad pecadora, principios del juicio divino, la universalidad del pecado. Eso les digo, aquí ya se está abriendo a todos. Y está diciendo, oigan, todos estamos en la misma bolsa. Ya no importa que seamos judíos o gentiles, ¿no? Justificación solamente por fe, la seguridad de salvación, la transferencia del pecado de Adán. Aquí explica por qué somos pecadores. Bueno, explica por qué, porque es por culpa de Adán. Y bueno, explica esto, ¿no? Explica qué es la santificación, explica la elección soberana, el plan de Dios para Israel. Está diciendo que Dios no ha desechado a Israel, ¿sí? Que no los ha desechado. Habla de dones espirituales y piedad práctica, misericordia práctica. Habla de la responsabilidad del creyente para con el gobierno humano y termina la carta con principios de libertad cristiana, con cosas así bien prácticas y bien objetivas, cortas, de cómo se vive la vida cristiana, ¿no? Y ya el último capítulo, pues es un montón de saludos a un montón de gente, y narra a muchísimas, menciona a muchas personas. Algunas se mencionan en otras cartas, la mayoría de la gente pues solo la menciona ahí, y ahí, así es como cierra el libro, así es como nos enteramos que Tercio es quien escribió la carta, porque ahí es donde lo dice, y así es como cierra el libro de Romanos, o la carta. Mucho, yo sé, mucho. Ya saben que les mando, como siempre, les mando tanto la presentación como las notas. Pero bueno, de eso se trata básicamente el libro, la carta a los romanos. Y bueno, si terminamos la próxima semana. ¿De qué se trata cada carta? Porque mi intención, espero lograrlo, tampoco los quiero forzar, pero espero lograrlo y la intención sería poder terminar de ver todo. Nos quedan 3 clases, pero son cartas, entonces probablemente si lo logremos, pedir al Señor y esperemos que sí lo logremos. Y bueno, tarea. No se van a librar. Pero ahí les va. Esta tarea es una tarea diferente. Esta tarea es una tarea especial. Si se dieron cuenta, no les hablé de Pablo. Siempre les hablo del autor. Y en esta ocasión no les hablé del autor. La tarea es que por favor me escriban una biografía de Pablo. Investiguen sobre Pablo. No me niego a que usen datos de Wikipedia, pero traten de buscar cuando menos 2 fuentes diferentes. O sea, si van a usar Wikipedia, cuando menos busquen también en otro lugar. No copien así literal todo lo que dice Wikipedia. Hay un montón de lugares, mucha información.
Ya saben, si le ponen ahí biografía Pablo, pues cuando menos pésquense los 2, 3 primeros links que les salgan. Es una biografía de quién fue el apóstol Pablo. Perfecto. JW.org tienes tan bonitos. Oye, No podemos hablar. no, ni tampoco Santo en los últimos días, tampoco. Ay, Dios mío, perdón. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros amigos de YouTube, gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana, esperamos con 1 y 2 de Corintios y a ver si nos aventamos algo más. Dios los bendiga, cuídense mucho. Bye. O sea, Pablo escribió 13 cartas.